ישתנה ממחר. הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר ונגמר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, הוא תמיד מחכה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר. זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר ונגמר. את כל התפילות הניסים בחיינו מתחברים הרגע הזה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, encontrarme una vez más con ustedes en este canal que, como siempre, tiene como objetivo indagar en todas estas palabras de Yeshua a través de este Evangelio del Reino. Así que bienvenidos, gracias por compartir, gracias por suscribirse a este humilde canal. Saben ustedes que nuestro objetivo, nuestro deseo es precisamente difundir de una manera crítica y objetiva las palabras de Yeshua. Muy bien, el tema de hoy, como siempre, está cargado de unas verdades potentes, de reflexiones, de misterios que son revelados y que es lo que nos alegra, ¿no? Meditar en su palabra, pensar que este Evangelio del Reino es nuestra salida, es nuestra oportunidad para soñar con un futuro mejor. Este gran segmento de temas los hemos titulado Libre Albedrío versus Soberanía de Dios. Ya verán por qué lo hemos titulado así. Bienvenidos. Vamos a iniciar diciendo que la mayoría de nosotros crecemos pensando que tenemos libre albedrío porque pues continuamente estamos diciendo a cada momento qué es lo que queremos comer o qué ropa usar o a qué horas voy a dormir o a qué lugar voy a ir, etcétera, etcétera. Y la definición para libre albedrío es como aquella libertad que tiene una persona para hacer de manera natural y sin presión externa, para hacer lo que quiere hacer. ¿Está bien? Digamos que es esa libertad de elección. Y hemos dicho continua y repetidamente que la palabra o el concepto de libre albedrío respecto a la salvación no existe, porque hemos dicho que el Padre es quien eligió las personas, es el Padre quien restaura, es el Padre quien perdona, quien cura al pecador, y que poco o nada tiene que hacer el ser humano para lograr ese cometido, ¿no? Ahora, lo más posible es que tengamos libre albedrío para elegir todo aquello que no tenga nada que ver con la salvación. Es decir, que podemos elegir cosas triviales como qué voy a comer o qué ropa voy a usar hoy, ¿no? Lo más posible es que el Padre no intervenga en ese tipo de decisiones. Pero si el usar esa ropa va a ser un determinante en el resultado del proceso de la salvación, entonces el Padre va a intervenir sin duda. Muy seguramente estamos seguros
valga la redundancia, Adán y Eva sí que tuvieron ese libre albedrío, ya que es evidente que pudieron escoger entre comer o no comer del fruto del árbol. Sin embargo, pues una vez que eligieron comer de ese fruto, que era símbolo de un pecado, de una rebelión, pues su naturaleza cambió, su tendencia cambió, y de allí en adelante todo se manchó, todo se deterioró, todo se resquebrajó en el interior de las personas. Y es por eso que esa situación precisó que se echara a rodar un plan de salvación para rescatar al hombre, para restaurar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo era incapaz de regresar a su estado original de pureza. Entonces fue que a partir del pecado todas nuestras tendencias serían hacia lo malo, ¿no? Serían hacia el pecado. Y hay una multitud de escrituras de Yeshua, de frases de Yeshua, como Juan 8:36, que dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes verdaderamente serían libres, ¿no? En esa dirección, apuntando a que no somos libres. Con Yeshua podemos llegar a ser libres, pero mientras tanto somos prisioneros, somos esclavos, y no tenemos elección más que el pecado. Y también Pablo, ¿no? Rab Shaul dijo en Romanos 7:14, si no me equivoco, que yo soy un simple carnal, ¿no? Que ha sido vendido como esclavo al pecado. Ustedes saben que los esclavos pues no tienen libre elección de lo que quieren. En fin, hay muchas escrituras que defienden la tesis que por tener la condición de pecadores somos esclavos, y que no es posible que por el mero ejercicio de nuestra voluntad podamos llegar a ser libres o restaurados. Y el Padre lo sabe, y por eso es que viene en nuestro socorro, en nuestra salvación. El mismo nombre, ¿no? Yeshua significa salvación, o Él salva, porque Él es nuestro Salvador, y sin Él estaríamos condenados a la perdición eterna, porque pues en nosotros no hay posibilidad de restauración. Y eso es pues muy importante tenerle en cuenta a la hora de comprender la Biblia, a la hora de entender el Evangelio del Reino. No estamos en condiciones para elegir al Padre Celestial por encima de nuestro pecado. Lo natural, entre comillas, si se puede decir, es que el ser humano, por su condición caída, lo natural, entre comillas, es que siempre vaya a escoger ¿qué cosa? El pecado, lo malo. Y es por eso que precisa una intervención milagrosa, una intervención divina. Y miren, yo sé que de alguna manera podemos autoengañarnos con este tema del pecado y creer que somos buenos, ¿no? Que somos tan justos que merecemos la salvación. Pero miren, no nos engañemos. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano es pecador. Es decir, todos tenemos la misma enfermedad, exactamente la misma, solo que la manifestación de la enfermedad es diferente en unas personas que en otros, porque su componente genético quizás están predispuestos a ser, digamos, personas iracundas, otros serán rencorosos, otras personas les aflora la maldad en querer robar, en la avaricia, en la codicia. Es decir, el pecado se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas, pero la enfermedad es exactamente la misma para todos. Miren que tenemos como cierta tendencia a escandalizarnos con ciertos pecados. Por ejemplo, si sabemos de una mujer que ejerce la prostitución, rasgamos los vestidos y pensamos que puede ser un pecado muy grave y tendemos a criticar o a censurar a esa persona, o a alguien que roba o a alguien que asesina, pero la verdad es que esa es simplemente la manifestación del pecado,
porque el pecado es una rebelión que traemos por dentro, solo que se manifiesta de distintas maneras en cada persona. ¿Está bien? Pero delante del Padre todos somos iguales. Entonces, y algunos preguntan, ¿no? Algunos preguntan, ¿cómo es que Dios, siendo un Dios justo, por qué eligió a unos para salvación y a otros para perdición? Pero miren que Deuteronomios 29:29 dice: las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas son o pertenecen mejor a Elohim. De esta manera, la Biblia no es muy clara por qué escogió a unos y a otros no. Tenemos algunas pistas, algunos apuntes, pero no son determinantes. Y cuando alguien humano ha intentado indagar acerca del por qué lo hizo así, él siempre contesta diciendo: ustedes, ¿quiénes son para venir a cuestionarme, no? Eso es lo que en varios textos aparece. De manera que, aunque no lo entendamos, aunque desconozcamos por qué exactamente, pues la Biblia sí lo da como un hecho cierto, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 1, verso 1 hasta el 14 más o menos, señala que hay unos elegidos desde antes de la fundación del mundo y están predestinados por el mismo Padre para ser salvos. Así que el Padre digamos que se reserva el derecho o la razón por la cual los eligió a unos y a otros no, evidentemente, y con estos que eligió trazó un plan. ¿Un plan para qué? Pues para salvarnos, ¿está bien? Los predestinó y nada ni nadie podrá hacer que ese plan fracase o se desvíe o se frustre, ¿no? Es decir, que Él lo va a llevar a cabo sí o sí. No se trata de que alguien en su inteligencia o en su sabiduría decida creer o buscar al Padre, sino que quien viene a Él es porque es llamado por el mismo Padre, y el Padre trata con ellos en ese propósito de salvarlos. Y como les digo, todos somos pecadores y por ende merecemos ¿qué cosa? La muerte. Pero en su infinito amor y en su sapiencia, el Padre te elige y trata contigo para traerte de vuelta a casa. Y los otros pecadores, simplemente el Padre deja que el río siga su curso, deja que la maldad siga allí, y si el Padre no interviene, el pecador morirá para siempre, porque eso es lo que merece. ¿Está bien? Así que, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros o de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si apelamos a que antes de venir a este mundo ya existíamos o existimos en algún momento, pues al ser enviados a esta dimensión, venimos a aprender, venimos a tener unas lecciones de vida, si podemos llamarlas así. Pero no hay nada que puedas hacer para ser salvo, excepto el relacionarte con Yeshua, ¿no? Y es más, el mismo deseo de buscarlo y abandonarte en sus brazos, incluso ese deseo de buscarlo también es un sentimiento que Él pone, un deseo que Él pone. Filipenses 2:13 dice: Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, dice 6:44 de Juan. Y es evidente, ¿no?, que Yeshua no vino a salvar a todos, sino únicamente a sus escogidos. Él dijo: solo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le dijo en Mateo 15, verso 24. Entonces, la verdad es que la historia bíblica, si tú ves, la historia bíblica o los libros, todo fue escrito por asesinos, ladrones, mentirosos, codiciosos.
los salvos son pecadores, solo que el Padre viene en su rescate y trata con ellos. Muy bien. Para comenzar, permítanme decir algo sumamente importante. Este canal y sus enseñanzas se basan en una verdad repetida en todas las predicaciones de Yeshua, todos los escritos de sus discípulos, y es la verdad de que Él es el Rey del universo. Por eso este canal se llama El Evangelio del Reino de los Cielos, porque hay un Rey que es Yeshua, una rebelión que se originó porque Luzbel, Lucifer, no aceptó ese rey, quiso derrocarlo, peleó contra él y ahí se originó el conflicto. Y se basa precisamente en enseñar que Él es todopoderoso y que no hay nada que pueda detener su mano. ¿Está bien? Que el reinado de Yeshua está por encima de toda potestad, de todo trono en la tierra y en el cielo. Y ustedes estarán diciendo, ay hermano, eso ya lo sabemos. Pero hoy vamos a ver si realmente lo creemos o no. Entonces, la Biblia está sentada sobre la verdad de que Dios es el Rey soberano, que el Padre es el Rey soberano y que le entregó ese reinado a su Hijo para que, como dice el texto, ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y un reino, por supuesto, pues tiene un soberano, ¿no? Por eso Yeshua hablaba tanto del reino, porque era el mensaje central que él venía a traer, el mensaje de que Él es el Rey, el soberano. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la facultad que tiene alguien de ejercer dominio y autoridad sobre un territorio o sobre sus habitantes, ¿no? Por eso se habla de la soberanía de un país. Pero si hablamos de un rey soberano, tendríamos que hablar de un rey que ejerce autoridad y poder sobre sus habitantes, sobre un terreno, sin que tenga o esté sujeto a nadie más que a él mismo, ¿no? A nadie más que a él mismo. Pero si no ejerce el poder y la autoridad completa, entonces no es soberano, porque está sujeto a otras cosas, a otras condiciones, a otras personas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el único soberano? El Creador, el Rey soberano, el Todopoderoso. Pero es que hemos entendido muy mal la soberanía, porque decimos que sí aceptamos que Él es el soberano, que Él es el Rey, que Él es el Todopoderoso, ¿no? Porque hace todo lo que quiere y no hay quien lo detenga. Pero todos sabemos que en este mundo, hasta digamos que el presidente o el rey más poderoso es gobernado, ¿no? Por alguien más, o controlado al menos por alguien más. Entonces, vamos a tratar de entender si creemos realmente que el Padre es soberano, que su Hijo es soberano. Yo sé que por inercia todos vamos a decir que sí, ¿no? Pero responder que sí es más complicado y mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Estoy seguro, apreciados amigos, que cuando creamos en esta verdad, ya tendremos el reino de los cielos en nuestro corazón, aún estando aquí en la tierra, aún siendo pecadores. Repito, cuando creamos y vivamos creyendo que Él es el soberano, ya habremos entrado al reino de los cielos, estando aquí en la tierra. Ese es el propósito del Evangelio del Reino, es hacer que Yeshua sea reconocido como el Rey del universo. ¿En dónde? En nuestro corazón, el Rey del cielo y de la tierra. En el fondo, la gran batalla cósmica se da por este enunciado: aceptar o no esa verdad fue lo que originó el conflicto en el cielo. Así que aceptar que Él es el soberano es el único objetivo del Evangelio del Reino. Reconocerlo como Rey es el único objetivo de este canal. Y es una verdad que tiene serias y profundas implicaciones en nuestra vida diaria. No se trata únicamente de
aceptar un concepto o una idea, sino que eso está directamente relacionado con la vida que llevamos. Y puedo decir con absoluta certeza que la mayoría de nosotros aún no lo tenemos como Rey soberano, lamentablemente. Si ustedes leen detenidamente la crucifixión de Yeshua, se da en el marco de una acusación. Tanto Pilatos, en nombre de Roma, insistió en preguntarle a él si él, a Yeshua, era en realidad un rey, como los sacerdotes del Sanedrín le acusaban de ser el rey ilegítimo de Israel. De hecho, los mismos soldados romanos le pusieron un manto púrpura usado por los reyes, una vara de mando o cetro y una corona de espinas, diciéndole ave, ave, que era un saludo que se le hacía al César, ¿no? Al César romano. Y de hecho Yeshua fue crucificado por los sacerdotes porque le habían autodenominado rey, y por eso lo llevaron a juicio ante los romanos. Tanto que cuando levantaron el madero, Poncio Pilato, sin saberlo, escribió algo encima de la cruz en 3 idiomas que algún día vamos a explorar ese nombre que escribió Pilato allí, que llama la atención, ¿no? Y que contiene una gran verdad. Ese letrerito ustedes lo pueden ver ahí entren al canal, a este canal, y van a ver un logo donde está escrito precisamente esa frase en los 3 idiomas. ¿Qué fue lo que escribió? Escribió: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La iglesia nos enseñó lo que decía ese letrero, ¿no? INRI, pero nos ocultaron el hebreo, que es Yeshua Hanoxri Bemelech Hayehudin, lo cual, si ustedes investigan, es como un acrónimo del nombre del Eterno, del tetragramatón, ¿no? Yuhed Bab-Heb, las 4 letras hebreas. Por eso, cuando los sacerdotes se dieron cuenta, le reclamaron a Pilato diciéndole: baja ese letrero de allí, porque ellos entendieron lo que decía Yeshua, Rey de los judíos. Y Pilato, pues sin saberlo, expresó las palabras más sabias, que es: lo que está escrito, está escrito. Él les dijo, Yeshua les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. ¿Que yo soy qué? Pues precisamente que Él era el Elohim de Israel. Y de hecho, cuando lo levantaron y hubo esos fenómenos naturales, supieron que Él era el rey, ¿no? El mismo centurión agregó diciendo: verdaderamente este era hijo de Elohim. Así que esto de reconocer a Yeshua como rey es algo trascendental y de suma importancia. Fue el objetivo de su venida, y lo mataron por decir que era rey, ¿no? No solo mataron a él, sino a todos los discípulos, en su gran mayoría. Reconocer la soberanía de Yeshua tiene unas implicaciones demasiado serias para este mundo. Y son concepciones demasiado profundas para nuestras vidas, pero finalmente, cuando lo entendamos, cuando lo aceptemos, vamos a encontrar el shalom, la shalom de Yeshua, ¿no? La paz de Yeshua, que Él tanto prometió a sus seguidores. Y es lo que vamos a intentar conocer hoy. Por eso no olviden el tema, porque vamos a investigar acerca de la soberanía y del libre albedrío. Eso van a ser los temas, solo que estoy dando como un epígrafe, ¿cierto? Un epígrafe pequeño, un epílogo pequeño, para que podamos ir avanzando en este sentido. Y he puesto a estos 2 conceptos, el libre albedrío y la soberanía de Dios, como antagónicos, porque en realidad lo son. Libre albedrío y soberanía de Dios son 2 postulados que se anteponen ante sí, son opuestos, son radicalmente diferentes. De un lado, les voy a decir, hay algunos que señalan que el Padre Celestial es el Todopoderoso y que Él lleva a cabo su voluntad por encima de quien sea, aún en contra de la voluntad de las personas. Sí o sí sus
deseos se cumplen, sus decretos se cumplen, aún por encima de la voluntad humana. Y hay otros que señalan que el ser humano tiene libre albedrío, que es una palabra que no aparece en la Biblia, pero que es válida, ya que en diferentes escrituras se da a entender que existe esa libre elección, ¿no? Que el ser humano puede decidir lo que hace, si agarra por aquí o se va por aquí. Es decir, que en cierta manera la escritura da como a entender esos dos conceptos al mismo tiempo. Y que nosotros podemos decidir si buscamos a Dios o lo rechazamos. De antemano quiero decirles que ese concepto, quien más lo ataca, quien más ataca el concepto de libre albedrío es Yeshua precisamente, ¿no? Él es anti-libre albedrío. Y si ustedes leen los escritos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, pues se van a dar cuenta de eso. Porque Él todo se lo atribuye a la acción del Padre o a su propia acción. Pero, en fin, de eso se trata de que aprendamos, se trata de que analicemos, y hoy tú tendrás, luego de escuchar este tema, tendrás que escoger una de las dos posturas frente al Padre Celestial. No es un tema fácil, es muy difícil marcar, digamos, la línea entre una cosa y otra, pero vamos a intentar con la guía del Padre aprender y llegar a una conclusión sana y que nos permita avanzar en el conocimiento espiritual. Y es que la soberanía de Dios es algo que está asociado a una frase escuchada en los funerales, ¿no? Generalmente se escucha en los funerales, la conocida frase aquella de: esa era la voluntad de Dios, tenga paciencia y resignación. Eso es lo que se dice. Y de entrada, pues digamos que esa postulación ya está equivocada, porque supone que tú tienes que aceptar por la fuerza, bajo la resignación, cosas dolorosas, y que debes aceptarlo aunque por dentro de tu corazón estés gritando: esto no es justo, esto no es justo, ¿no? Una frase que en el fondo lo que esconde es un resentimiento contra el Padre. Ese no es justo, en el fondo lo que tú estás diciendo es que Él no es justo. Y ese no es el tipo de soberanía que el Padre quiere que aceptemos de Él, no una soberanía a regañadientes. La soberanía no es estar resignados frente a Él mientras por dentro estamos llenos de ira, sino todo lo contrario. Se basa en creer que Él es justo, que Él sabe lo que hace y que todo lo que hace, agradable y desagradable, está bajo sus manos. Se basa en creer que todo lo que Él hace, agradable o desagradable, lleva la firma de su justicia, y que cada hecho está bajo su control absoluto. Y esa confianza es la que me permite a mí llegar a decir que Él es el Rey soberano, que Él es el Rey de todo el universo. La soberanía de Dios, para definirla, ahorita la vamos a ver con la Biblia, pero para definirla es aquella facultad o aquel atributo que Él y nadie más que Él posee, que es hacer cuanto Él quiere, ya que en Él está el poder para actuar sin permiso de nadie, no está atado a las circunstancias, no encuentra adversarios en su camino, y no hay nada que se atraviese en sus planes. Él hace como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, porque no hay nadie que le diga: oye, ¿qué haces? Entonces, cuando Él promete algo, podemos confiar, porque no tendrá quien se oponga, sino que moverá a los protagonistas y acomodará los eventos, acomodará las fichas, a fin de que suceda tal como Él dijo que sucedería. Y esa soberanía no está basada sobre el enunciado de que Él conoce el futuro, que Él promete sobre la base de que sabe lo que va a pasar. No, sino que promete porque Él está en la capacidad de hacer que pase. Eso es soberanía, eso es poder, eso es ser un rey. Él es el único que tiene soberanía, porque es un Dios que no es espectador, sino que es actor, es más, es director de la película.
Y como les digo, pues esa soberanía tiene implicaciones directas y concisas, no es algo abstracto en nuestra vida. Cuando comenzamos a experimentar esa soberanía en nuestra vida, muchas cosas cambian, hasta nuestro estado de ánimo. Quiero decirles que, basado en la Biblia, así como es el grado de paz y tranquilidad con la que una persona vive en este mundo, está directamente relacionado con la aceptación o no de la soberanía del Padre. Así que tengamos en cuenta que una cosa está relacionada con la otra. La aceptación de la soberanía tiene una estrecha relación con la vida que llevamos, especialmente con nuestro estado de ánimo. Y aunque hoy muchos no entendemos ni aceptemos pues la soberanía de Dios en la Biblia, hay muchas historias de hombres y mujeres que sí la entendieron y la aceptaron. Así que vamos a iniciar, ahora sí, después de este abrebocas, con algunos textos, algunas historias en la palabra que reflejan lo que es verdaderamente aceptar la soberanía. Es un texto que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es maravilloso, y allí vamos a ver de qué manera los primeros discípulos no solo predicaron de la soberanía de Dios, sino que la vivieron en su experiencia propia. Y puedo decir con absoluta certeza que el mundo creyente, el mundo de creyentes de la Biblia, creo que se divide precisamente en esos dos grupos: los que creen que Él es soberano y viven de acuerdo pues a ese postulado, y los que no creen, aunque digan lo contrario, que Él no es soberano, ¿no? Por supuesto, ninguno va a decir que no cree que Él es soberano, pero sus vidas reflejan lo que cada uno cree. Vamos a ver cómo los discípulos veían la verdad de la soberanía de Dios. Recordemos que Pedro y Juan, aquí viene la historia, está en Hechos 4:23. Pedro y Juan fueron encarcelados una noche y luego el día siguiente fueron dejados libres. Y cómo ellos fueron a los suyos y les relataban todo lo que había pasado y cómo no los habían podido intimidar y que estaban dispuestos a seguir predicando aún de las amenazas de muerte que tenían. Eso dice Hechos 4:23, ¿no? Miren lo que ellos dijeron, puestos en libertad, vinieron a los suyos, contaron lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron. ¿Quiénes dijeron eso? Pues los hermanos de la congregación dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28. Para hacer, escuchen bien esta frase, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado es una palabra muy parecida a proorizo en griego, que es predestinado. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas, dice el texto, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de la palabra. Esta es la lectura de la vida de unas personas que no solo predicaban o hablaban de la soberanía de Dios, sino que vivían con la soberanía de Dios. Personas que tenían la confianza en un Dios soberano y cómo esa fe en la soberanía de Dios afectó sus vidas a tal punto que fueron capaces de algo que a nosotros nos costaría mucho trabajo quizás hacer, y es que la soberanía de Dios va a definir tu vida de oración, en lo que estudias, cómo te vas a relacionar con tu entorno, con las personas que te rodean, cómo vas a reaccionar a eventos dolorosos, sean buenos o malos,
esa creencia va a contrastar nuestra vida realmente. Entonces, tal como leíamos, van Pedro y Juan y le cuentan a los hermanos que aquella noche en prisión, de las amenazas, de los sufrimientos, pero ellos dijeron que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Ahora, yo quiero que hagamos este ejercicio. Vamos a suponer por un instante que nosotros somos aquellos que estaban reunidos allí. Nosotros estamos ahí en la congregación cuando llega Pedro allí a contar con su compañero de los sufrimientos. Antes de saber que los van a soltar, ¿no? Somos el pequeño grupo que están allí reunidos. Somos los discípulos de Yeshua. Tenemos amenazas, tenemos a 2 líderes presos. Sabemos que lo que les espera es terrible. Ya vimos a Yeshua, el maestro, muerto por manos de sacerdotes. Allí estamos. Y de repente llegan y golpean la puerta. Nadie más sabe del escondite, ¿no? Nadie más sabe en ese momento dónde están escondidos. Pero alguien golpea la puerta a medianoche. ¡Qué momento más crucial! ¿Ya? Toman presos a los líderes del movimiento. ¿Qué habríamos experimentado nosotros en ese momento? Vean lo que, para ese momento que llega Pedro y Juan allí, vean lo que muchos pudiéramos haber podido decir o escuchar, ¿no? Alguien podría decirle, hermano Pedro, hermano Juan, hay que obedecerle a las autoridades, ¿no? Unos dirían eso no molestemos más con este tema, dejémoslo hasta aquí. Seamos obedientes a la autoridad y verán que nos va a ir bien, ¿no? El maestro Yeshua no querría que nosotros desobedezcamos a las autoridades. A lo mejor otros les hubiéramos dicho a Pedro y a Juan, oiga hermano, ¿por qué mejor no nos quedamos aquí encerrados a ver si las cosas se calman? Y luego sí salimos a predicar cuando ya la cosa esté más tranquila. Otros diríamos, cuidado hermanos Pedro y Juan, recuerden que hay que ser astutos como serpientes, es mejor que no prediquemos más, eso es buscarnos problemas sin necesidad, ¿no? Otros quizás dirían, oiga, ¿por qué no nos reunimos en secreto sin tanto ruido y no predicamos en la plaza ni donde nos miren? Otros le diríamos a Pedro y a Juan, hermanos, ¿por qué no hablan con Perecejo, fulano o tal señor, que ellos como están conectados con el gobierno, con el emperador, de pronto puedan ayudarnos, puedan darnos una mano para que no nos persigan? Entonces, ¿cómo sería todos dando su opinión allí delante del apóstol Pedro y del apóstol Juan? ¿No? Todo eso que acabo de decir es todo lo contrario a lo que realmente hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no hicieron nada de lo que acabo de decir. La respuesta es porque ellos creían que había un soberano, uno que manda, uno que tiene poder, uno que nadie detiene su mano, uno que es rey sobre todo. ¿Cómo respondió la congregación? Fueron a hablar con el rey, porque ellos entendían que de ese trono y no de otro trono, de ese trono es donde ni una hoja cae a tierra sin que antes haya pasado por ese trono, ni un pajarillo cae a tierra sin que antes él lo sepa. Eso ellos habían aprendido. Para orar como ellos oraron, hay que conocer al maestro como ellos lo conocieron. En primer lugar, miren la oración, por acá la debo tener. Miren la oración. Dice, al oír esto ellos, unánimes quiere decir todos unidos, alzaron la voz ¿a quién? A Dios. Cuando escucharon que los tormentos y los sufrimientos a que fueron sometidos y a las amenazas. No para reclamar, no para llorar, no para pedir que cesara el dolor. No oraron así, no para reclamarle a Dios. Pensamos que de pronto Pedro y Juan oró y que los demás, que ellos dirigían la oración y los demás decían amén, que así sea. No, todos oraron y tenían el mismo sentir.
Ahora, miren cómo oran. Miren la oración que oran. Ustedes pueden, estoy parafraseando, pero pueden leer todo el libro de Hechos para que miren ahí al inicio de qué se trata esto. Miren cómo ellos oran. Oh Señor, oh soberano, tú que hiciste el cielo y la tierra. La expresión, simplemente la expresión "oh" denota que ellos sentían y percibían la soberanía de Dios. Lo declaran creador del cielo y de la tierra. Y cuando tú lo tienes a Él como el agente supremo, lo pones como jefe, lo pones como rey, como poderoso, evidentemente esa declaración me pone a mí en el lugar correcto como criatura. Esa gente sabía quién era el que llevaba el timón del barco y saben que ellos no pueden hacer nada sin que Él no intervenga. Esa gente sabe que hay un trono superior y que allí se sienta el rey. El cristianismo ha enseñado erróneamente que podemos acercarnos confiadamente al trono bajo el argumento de que Él nos entiende. Pero poco se dice que podemos y debemos acercarnos confiadamente al trono porque Él está al control y tiene suficiente poder para hacer lo que Él quiera, a la hora que quiera, con quien quiera, y que no necesita la aprobación de nadie para hacerlo. No es acérquense al trono con frivolidad, deportivamente, con familiaridad, en confianza, no, sino que es acérquense al trono con el respeto absoluto, bajo la verdad de quién es el que tiene el poder en el universo. Igual que Yeshua enseñó también en su oración modelo del Padre Nuestro, tuyo es que el reino, ¿qué otra cosa dijo? El poder y la gloria. Y entender que Él es el que tiene esas virtudes, lo pone a Él en el lugar correcto y nos pone a nosotros en el lugar correcto. Ahora, ellos, la congregación, señala, escuchen bien esto, que las palabras de David, consignadas en el Salmo 2, se referían a Yeshua, que fue lo que vimos en el video pasado, ¿no? Toman textos del Tanaj, de los Salmos, y se los aplican a Yeshua. Y el Salmo 2 es bien particular porque dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿No? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Yeshua. ¿No? Noten que ellos están diciendo que los reyes se amotinan para unirse y atacar a Mashiach, a su ungido. Y aplican este salmo a lo que hizo el pueblo judío de Jerusalén contra Yeshua. Pero lo realmente revelador y llamativo es lo que sigue, y es que ellos dan a conocer la razón por la cual eso sucedió. Es interesante que David, el rey David, se pregunte por qué se amotinan las gentes. ¿Y la respuesta cuál es? ¿Por qué sucedió lo que sucedió contra Yeshua el ungido? ¿Por qué ellos, que aunque presenciaron los milagros de Yeshua, aunque vieron cosas asombrosas, no creyeron en Él? ¿Por qué sucedió esto? Miren la respuesta en el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Hermanos, soberanía, elección, predestinación, es algo que está impregnado por todo el Nuevo Testamento. Así que sucedió, ¿por qué mataron a Yeshua? Porque el Padre determinó que así sucediera. Él determinó que así había de suceder y sucedió. Esa gente, sus discípulos, sabían quién era el que hacía que pasaran las cosas. ¿Creen que esos que lo crucificaron no vieron milagros ante sus ojos? Por supuesto que sí. Cualquiera creería, eso pensaríamos nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la mano del Padre así lo predestinó?
sus razones tendría. Pilato, Herodes, los Goyim, los que no conocían al Padre, los soldados, lo único que estaban haciendo era aquello que el Padre había determinado que hicieran. Y por eso les decía que el libre albedrío es un postulado que va en contra de la soberanía de Dios, porque le concede al hombre, a la criatura, una facultad de decidir, de hacer y de actuar libremente, cosa que solo un ser en el universo tiene. Ante esa insinuación de que hay libre albedrío de hacer lo que queremos, muchos fueron aplastados hasta el polvo, tal como Nabucodonosor, quien creyó, el rey de Babilonia, quien creyó ser el soberano y que era el que mandaba, y entonces el Creador lo llama y le dice: venga para acá que tú estás equivocado. Ese trono donde tú te sientas es mío, yo te lo presto, y si yo quiero y es mi voluntad puedo hacerte una bestia peluda, ¿no? Que yo tengo bajo mi autoridad. Y de hecho lo hizo, ¿no? Lo humilló, porque nada más peligroso que pretender tener atributos que solo el Padre tiene. Solo lean los evangelios, las cartas, y solo van a encontrar soberanía del Padre y de su Hijo por todo lado. Soberanía, predestinación, preexistencia y elección son 4 verdades que están unidas, que son inseparables, inherentes la una de la otra. Inevitablemente, si aceptas una de estas, ella te va a conducir a la otra y terminarás diciendo que el único rey soberano que hay es Yeshua. Pero el cristianismo nos enseñó a ver el sufrimiento de Yeshua en la cruz como el acto cruel que unas personas decidieron hacer, y nos puso a pensar que si tú hubieras estado allí, no lo hubieras crucificado. Y tengo una pésima noticia para ti, y es que si tú hubieras estado allí, también lo habrías hecho. ¿Por qué? Porque así lo quiso y así lo determinó el Padre, y nada frustra o detiene su mano. Claramente, Romanos 3:24 revela que quien crucificó a Yeshua no fue Pilato, ni Herodes, ni Caifás, sino el Padre mismo que llevó a cabo ese plan. Dios lo exhibió públicamente como propiciación por los pecados. Ahí pueden leer todo el capítulo para que hallen el contexto. Y eso inevitablemente me lleva al tema de la preexistencia de los pecadores allá en el reino, antes de la fundación del mundo, porque todo está entretejido. Eso es claro. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de José con sus hermanos, y es llevado cautivo, o cautivo no, sino como esclavo a Egipto. Una vez pasan los años y se reencuentra con sus hermanos, y sus hermanos lo reconocen, o él se da a conocer, quieren abrazarlo y lloran pidiéndole perdón, ¿no? Y causa realmente cierta admiración que José dice una frase muy llamativa y dice: no fueron ustedes, fue el Padre el que me trajo aquí. Entonces no son sus hermanos, no son los mercaderes, no es Faraón, no es la casualidad, no es no es la pelota que va rebotando de un lado para otro y de pronto llegó allá al segundo cargo más importante de Egipto. No, es la mano de Dios acomodando cada ficha para cumplir sus propósitos. Y eso me lleva inevitablemente a pensar en todo lo que pasa en mi vida. Todo debe tener un propósito. Si es que soy escogido, si es que soy elegido por Él, cada evento, cada persona que se atraviesa en mi vida, cada situación que se cruza en mi camino, tiene un propósito. Por feliz o doloroso que sea la situación, es para enseñarme algo, para llevarme a algo que Él dispuso. Y si ese evento ha de ocurrir porque el Rey lo predeterminó, terminará ocurriendo, aunque tú y yo, bueno, el mismísimo presidente de Estados Unidos no lo quiera. Si el Padre determina algo, no hay nada que hacer. Por eso es que los reyes de la tierra mueren rodeados
de los mejores médicos y tecnología, porque no es la ciencia ni es la medicina la que dictamina quién muere y quién no. La orden viene ¿de dónde? De arriba. Y el Padre se mueve por toda la historia bíblica, por cada nación pagana, por detrás de cada flecha, detrás de cada lanza, de las guerras, ¿no? No en unos pocos eventos, sino todos tienen su firma, todos tienen un origen. Incluso las naciones más paganas como Egipto, ¿no? Como Faraón, fueron fichas de ajedrez que él movió. Llegó, imagínense, a llamar al rey de Babilonia y a Persia, llegó a llamarlos mis siervos. Fue él quien estuvo detrás de Roma en el sueño de Daniel, que él interpreta. Le dice miles de años cómo iba a ser el futuro, ¿no? No porque lo sepa o tenga una bola de cristal para adivinar lo que pasa, no. Le está diciendo que así va a ser porque él va a hacer que suceda. Y si creemos lo que dice la Biblia, significa que el Padre siempre ha estado detrás de cada acto de gobierno, detrás de cada flecha, de cada lanza, de cada bomba, de cada pensamiento de los que gobiernan, ¿no? Porque no se trata de seres humanos que bajo su libre albedrío decidieron qué hacer y qué no hacer, sino que hay alguien encima de ellos que les dictamina cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por eso es que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después de que tuvo esos 7 años como bestia y que el Creador trató con él, miren lo que escribió, miren lo que dijo. Eso está en Daniel capítulo 2, creo. Aquí tengo el texto, pero olvidé poner la cita, pero se lo voy a leer. Dice: a Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, la paz sea multiplicada. Las señales y milagros, esto lo está diciendo el altivo rey Nabucodonosor, ¿no? Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señoría hasta generación y generación. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, Él hace, escuchen bien estas palabras, Él hace según su voluntad y no hay quien estorbe su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? Entonces yo pregunto, ¿quién es el capitán del barco? Por eso las oraciones de Yeshua siempre fueron, yo quiero esto, pero hágase que tu voluntad. No como yo quiero, sino como tú quieras. Y es que las oraciones están sujetos a la voluntad, a la soberana voluntad de Dios. Eso lo entendió David, ¿no? Cuando se echó al piso llorando y clamando por su hijo, el hijo de Betsabé, el primero, porque la profecía o las palabras del profeta habían dicho que ese hijo iba a morir, pero David creyó que podía cambiar la voluntad del Padre y se echó al piso llorando y clamando y rogando, ¿no?, ceniza sobre su cabeza por la vida de su hijo. Pero no era la voluntad de Dios que el niño viviera, y David entendió que el niño viviría sí y solo sí, si era la voluntad del Padre. David entendió que en contra de la voluntad del Padre no había nada que se pudiera hacer, y que quien finalmente toma la decisión es el Padre Celestial. Por eso David ayunó, oró, suplicó por la vida del niño, pero cuando le dicen que el niño muere, David levanta inmediatamente su ayuno, se baña, se viste, come como si nada, se paró a comer, porque él entendía que esa era la soberanía del Padre Celestial, ¿no? Podría citar cantidad de historias de la Biblia que mencionan la soberanía del Padre, pero vamos a concentrarnos en Hechos 4, que es lo que estamos hablando, ¿no? Para regresar una vez más a la historia. Entonces, ellos
los que estaban allí en la congregación declaran la soberanía de Dios. Ellos aceptan que Él es el jefe, que Él es el rey, que es el soberano, y luego dicen algo extraordinario. Ellos no dicen: Padre, considere las amenazas, mata a nuestros enemigos, calla sus bocas, amárrales, córtales el cuello, córtales los dedos. No, ellos no piden que el Padre destruya las adversidades o que cese la persecución. Ellos lo que están afanados es en poder predicar su nombre. Y eso es soberanía. Tú controlas el tiempo. Ellos sabían que Él podía abrir los cerrojos de las cárceles si quería. No es que Él nos evite el dolor. Ellos sabían que Él podía hacer eso. Ellos sabían que Él sabía lo que estaba pasando. Entendamos que Él sabe lo que pasa. Él sabe de la injusticia, Él sabe del robo, del asesinato, de la violación, de la guerra, del dolor, de la tragedia, de las lágrimas. En realidad lo que piden es que les dé poder para vencer y así poder predicar. Eso es lo que le están pidiendo. Pensemos en Pablo. Pablo está en la cárcel, tiene una cadena en su pie, mala comida, humedad, oscuridad, polvo, sin agua, sin un baño decente, sin nada de comodidad. ¿Qué habría dicho yo? Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo tratas así a quien te sirve, a quien te ama? Pero nada de eso dice Pablo. En vez de eso, dice estar feliz por estar allí, porque desde allí puede predicar el evangelio del reino. Ahora, el texto siguiente dice: después que oraron, miren esto, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh o del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos 4:31 creo que está el texto. Oraron y tembló. La respuesta a la oración no fue que el problema se acabó. Repito, a veces la contestación a la oración no significa que el problema acabó. Lo que generalmente el Padre hace es que cambia la actitud nuestra para enfrentar el problema. Y eso debe llevarnos a la conclusión de que los problemas y las dificultades hacen parte del camino. Y que aún llenos del Espíritu como ellos estaban, pues las dificultades están ahí por delante. Y no sé si alcancemos a ver un poco quiénes eran esas personas en ese momento, ¿no? Vamos a describirlos. Porque, ay, hermanos, a veces nos imaginamos cosas que no eran. Por ejemplo, echémosle un vistazo a este grupo. ¿Quiénes eran la iglesia? Era un grupo de judíos, la mayoría de mala reputación, ¿no? Pescadores, publicanos, borrachos, habían algunas prostitutas, algunos ladrones, había gente muy pobre y letrada. Y encima estaban creyendo en una causa que el clero, bueno, el Sanedrín, los pastores autorizados, habían echado abajo, ¿no? Tanto que mataron a su fundador. Ahora esta gente está escondida, no tienen dinero para vivir, perdieron sus trabajos, perdieron sus familias, fueron rechazados, fueron señalados y ahora tienen que enfrentar una persecución a muerte. Lo más lógico, humanamente hablando, lo más lógico es que se hubiera disperso ese grupo, lo más lógico es que todo se hubiera acabado allí. Quiero que veamos eso. De no ser por la intervención del Espíritu, todo se habría acabado. Nunca fue que los discípulos dijeron: vamos a tomar la decisión de ser valientes. Hermanos, por favor, sean valientes. No. Fueron valientes porque fueron llenos del Espíritu. Y esa fue la causa de su valentía. No los problemas dejaron de existir, sino que fueron dotados de un poder para ser felices en medio de la prueba. Ahora pensemos un poco acerca de qué habría pasado si ellos no hubieran sido visitados por el Padre, si no hubieran recibido el Espíritu. Ante una persecución tan cruel como aquella, se habrían echado para atrás, hermanos, sin duda.
claro. Yeshua mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Está claro. Ellos sabían, en ese momento que estaban reunidos allí llenos de miedo, ellos sabían que a menos que el Padre les abriera camino en la predicación, ellos fracasarían. ¿No? Si no tenían la brisa sagrada, el Espíritu, no habría manera. Ellos lo sabían, por eso clamaron al Rey, clamaron al Padre. A veces tendemos a exaltar y admirar a estos personajes bíblicos, ¿no?, que narra la Biblia, como profetas, caudillos y apóstoles, que por su valentía, que por su temple, que por su confianza en el Creador. Pero hacerlo está mal, porque ellos simplemente fueron instrumentos de la Ruach, instrumentos del Espíritu. Sin duda ellos no habrían sido lo que fueron. No habrían hecho las proezas que hicieron, esas grandes acciones tan llenas de valor y valentía, no fueron producto de una decisión del libre albedrío de ellas, sino que el Padre entró en ellas, les dio un valor, les dio un convencimiento imposible de darse en nosotros sin su presencia. ¿Por qué? Porque ellos oraron tan pronto como Pedro y Juan les contaron lo que estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué oraron? Porque ellos entendieron que si el Padre no intervenía, la misión de Yeshua o la misión que Yeshua les había dado no se iba a llevar a cabo. Así que ¿quién fue el culpable de que pudieran predicar? La Ruach, el Espíritu. ¿Cómo? Pues yo me pregunto, me cuestiono, ¿cómo es que una persona es capaz de estar quemándose viva y aún así cantar y permanecer en completa paz? Eso es algo que humanamente no es posible. Pero si ante las torturas a que fueron sometidos los discípulos, el Espíritu está en su cerebro, está calmando las sensaciones de dolor y ardor, pues esa es la explicación de cómo fue que ellos soportaron. Así que no eran ellos, no eran sus decisiones de fe, era la misericordia pura del Padre y su bondad al enviarles ¿qué? El Espíritu. Así que no era Sansón, el de la fuerza, ¿no?, ni era su cabello, era el Espíritu que entraba en él. No era Elías, era el Espíritu que había en Elías, no era Moisés, sino el Espíritu que había en él. Ahora, ¿por qué no presentamos quizás el fruto del Espíritu? Porque quizás el Espíritu aún no está en nosotros. No se trata de lo que podamos hacer, porque la Biblia es clara en decir que Dios quien realiza la obra de santificación y que nosotros somos incapaces de transformarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de lo que podemos hacer para remediar la ausencia en nuestro ser de la Ruach, del Espíritu? Lo único que podemos hacer es ceder a la intención o al deseo de orar. Estar constantemente orando, siendo transparentes con el Padre, siendo honestos con el Padre y orar. Solo eso podemos estar haciendo. El mismo Yeshua oraba mucho, ¿no? Porque la oración es la llave para abrir el almacén. Orar nos recuerda constantemente quién es el que está al mando, quién es el que gobierna, quién es el dueño. Orar nos recuerda quién es el Creador. Orar es descansar en su poder, es reposar en su soberanía, es dejar el problema en sus manos para que Él decida. Y si recordamos que el barco de nuestra vida está en sus manos, entonces ¿por qué habríamos de tener temor si sabemos que Él es el que quiere que esto pase? Eso no significa que por orar todos los problemas van a desaparecer. No. Eso no significa que todo lo que yo pida será contestado. Recuerden lo que dice Santiago 4:2, creo. Dice que no recibimos porque pedimos que mal para nuestro deleite. Así que la oración es el acto de descansar en el Rey Todopoderoso. Su respuesta puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que esperemos. Y por ejemplo en el caso de David, él oró, pero la voluntad del rey fue decirle que no, que el niño no iba a vivir, y efectivamente así sucedió. Y David entendía la soberanía del Padre
Y cuando el niño murió, pues se levantó y comió, porque tal era su confianza en el Padre que él dijo, bueno, pues el Padre así lo quiso, ya no tengo nada que yo pueda hacer. No es que la oración tuerza el brazo de Dios hasta hacerlo cambiar de idea, no. La oración lo que hace es que nuestros temores y nuestros afanes descansen sobre su soberanía. Cada oración está sujeta a la frase, si es tu voluntad, o hágase tu voluntad. Eso era lo que siempre decía Yeshua al final de cada oración. Cuando yo recuerdo que Él es el soberano y creo, además, que Él es el Rey, entonces mi corazón se aquieta y la angustia desaparece, porque sé que no puedo ir en contra de lo que Él dispuso para mí. Si un día yo me levanto, por decir algo, salgo en el carro y me estrello por el camino, por X o Y motivo, pues voy a descansar en la soberanía del Padre, porque voy a decir, bueno, este evento está ocurriendo por algo y para algo. Por eso les decía que el aceptar esto debe cambiar nuestra percepción de cada cosa que nos ocurre, sea bueno o sea malo, porque vienen las palabras de Pablo, que él dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Quizás en cada evento, en cada suceso, yo tengo que aprender algo, tengo que ver algo que no he podido ver, y debo recordar que si aparece una persona en mi vida, que si sucede algo conmigo, es porque el Padre así quiso y autorizó que sucediera. Aún en medio de este mundo cruel, en medio de este mundo oscuro, yo debo recordar que Él está al control y que todo cuanto sucede aquí no es un accidente para Dios, no es un accidente para mí, sino que Él está al control y Él está allí en medio de las situaciones difíciles. Ahora viene a mi mente una historia con una amiga de mi esposa que viajó a la ciudad de Medellín con su esposo, con su pequeño bebé, tan añorado bebé, y allí en compañía de unos familiares tomaron un carro que el esposo nunca antes había manejado, pero se lo prestó uno de sus familiares. Tomaron una carretera por los cerros de Medellín. Esa carretera el esposo no la conocía, y mientras viajaban la esposa cargaba al bebé en la parte trasera del auto, y extrañamente el esposo le dice a ella que siente al bebé para que el bebé pueda ver el paisaje. Un bebé muy pequeño, y ella accede. En un instante el carro se sale de la carretera y muere el esposo y el bebé de aquella mujer. Yo no sé lo que se pueda sentir en un momento de esos de dolor y angustia, pero supongo yo que es algo que nadie querría jamás sentir en su vida. Solo de pensar, pues se me arruga el corazón. Pero antes de decir otra cosa, permítanme sacudir sus mentes con algunas preguntas. ¿Ustedes creen que si el Padre, que es poderoso, habría podido hacer lo que Él quisiera? ¿Qué habría pasado si en su poder el Padre, al momento de abordar el carro, hubiera hecho que el carro no encendiera durante unos minutos? ¿Qué habría pasado si el Padre hubiera pinchado una llanta antes de que llegara ese momento? ¿O le hubiera infundido a la mente, al corazón de aquel hombre que no se fuera por las montañas, sino que se fuera por una carretera de abajo? ¿Qué habría pasado si el Padre hubiese hecho enfermar al bebé un día antes, para que en lugar de ir a Medellín no pudieran haber estado allí? Y pueden ser millones de posibilidades que habrían podido acontecer y que habrían podido evitar el hecho trágico, pero nada de eso pasó. Y ese evento, si creemos en lo que dice el Evangelio del Reino, lo que dice la Biblia, lo que dice Yeshua, ese evento pasó por la mente del soberano y no hizo nada para impedir que eso pasara. En su soberana voluntad determinó que así debía ser. Y esta verdad es terriblemente dura y cortante, como siempre lo es la verdad.
Bien dicen por ahí que la verdad duele. Duele porque nos pone en la correcta perspectiva y nos quita el poder a nosotros por completo. Y se lo da totalmente al Padre. Y a los seres humanos pues no nos gusta perder el poder, nos gusta tener poder. Y esos eventos dolorosos, esas cosas que no entendemos y que nos desgarran el alma, esas cosas están en las manos del Padre. Es posible que aquí no entendamos, que no comprendamos su propósito, pero si creemos en el poder y en la soberanía del Padre, entonces debe haber un propósito y una razón de ser. Porque si no creemos que Él es el Rey, si no creemos que Él está al control, si no podemos creer en eso, sino que creemos más bien en lo que podemos hacer con nuestras manos, entonces Él ya no es soberano, ya no es Rey. Y lo que pase en nuestra vida será absolutamente responsabilidad nuestra. Yo prefiero creer que Él está al mando de mi vida y que yo descanso en su voluntad. Lo que intento decirles es que la vida nos prueba que no es la voluntad humana lo que el humano quiera, lo que la persona quiera, sino lo que el Padre quiera que suceda. Y por supuesto, aceptar eso no es nada fácil, porque nosotros queremos tener el poder, queremos saber que yo puedo, que yo tengo el poder para hacer o no hacer. ¿Qué le dijo el Padre a Israel frente al Mar Rojo mientras eran perseguidos por el ejército de Faraón, cuando iban a ser asesinados? Estad quietos y ved la salvación. Eso no significa quedarnos inertes frente al problema, sino que en aquello en que ya no podemos actuar, tal como estaban ellos, debemos esperar que Él haga, que Él actúe y que sea Él el que nos libre del problema. O sea que no, debemos confiar que eso que viene de Él es lo mejor, porque viene de parte del Rey. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarlos? Y aceptar eso es algo que solo mediante una relación constante, diaria, de oración y estudio, una relación así es que puede construir esa fe, una fe que llegue a vencer al mundo. Es basado en su soberanía que Él te dice no temas. ¿Por qué nos dice que no tengamos miedo? Porque yo tengo el poder, tengo la autoridad, dijo Él, me es dada autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué le decía, no teman al que puede matar el cuerpo? Porque Él es la resurrección. ¿Por qué les decía, no teman a la tempestad? Porque Él controla los vientos y las aguas. ¿Por qué les decía, no se afanen por qué han de comer o qué han de beber? Porque Él es el dueño de la riqueza. El temor viene precisamente por olvidar que Él tiene el poder y que mi historia, que mi vida está en sus manos. Allí es donde nos da miedo, pero entender que Él es el Rey va a cambiar nuestra manera de ver el mundo. Yo te pregunto, ¿la comida que pones en tu mesa llega hasta allí porque tú la pones, porque tú vas y trabajas, o porque el Padre te permite, te la regala? Y yo sé que ustedes tienen quizás muchas historias de cómo el Padre ha intervenido en sus vidas para darte bendiciones, para ayudarte, para sacarte de muchos problemas, de muchas dificultades. Y es por eso que en la soberanía del Padre es donde radica la paz de Yeshua, en creer que Él es el Rey, que Él está al tanto de nuestras necesidades, de nuestras dificultades, pero que por encima de un bienestar aquí en este mundo están los deseos superiores del Padre de que tengamos vida eterna. Así que un mensaje de ánimo, de esperanza para todos ustedes. Me despido de ustedes deseando que su shalom, su paz les cubra por completo, que su ahabá, su amor, les cubra todo su ser y que su ruach, la presencia sagrada, esté con sus familias y que Yeshua sea el Bemelech HaYehudín, el Rey de los judíos para nosotros. Que nuestro Padre les bendiga y ya en el siguiente video vamos a seguir con este tema tan importante. Les voy a dejar con una canción que me gustó muchísimo y que espero que podamos oír todos. Así que un momento.
כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר ונגמר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, הוא תמיד מחכה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה. רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר, לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר ונגמר. את כל התפילות הניסים בחיינו מתחברים הרגע הזה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה. רק להאמין